Les damos la bienvenida a este evento que es el primero virtual de la cuarta semana por la justicia fiscal y los derechos humanos, que es una serie de eventos que desde la iniciativa que lleva el mismo nombre y reúne a 8 organizaciones de América Latina, regionales e internacionales, hacemos de manera anual para discutir temas que estén altos en el debate público sobre la justicia fiscal. Para este evento contamos con interpretación en inglés y en español. Para quienes la necesiten, la pueden activar con la opción correspondiente em, del menú de Zoom. Bueno, y como saben, el evento de hoy se enfoca en la tributación de las personas de más altos ingresos, ¿sí? Los súper ricos, los ultra ricos, los mil millonarios, y en cómo las propuestas que hoy existen para atender este problema generan sinergias con acciones y políticas a nivel nacional, regional e internacional. El tema naturalmente conecta muy de cerca con la agenda de derechos humanos y por lo menos por 3 razones. La primera es que hay un principio muy habitual del derecho internacional de los derechos humanos que obliga a los estados a movilizar el máximo de los recursos de los que dispongan, lo que en muchos casos requiere que movilicen recursos adicionales a los que cuentan en un determinado momento. Como vamos a ver, hoy hay muchos recursos subutilizados por gravar inadecuadamente a este grupo de personas, así que avanzar en las propuestas que vamos a discutir es central para llevar a la práctica muchos principios de derechos humanos. Y los otros 2 ángulos que tiene la temática del evento de hoy en conexión con los derechos humanos son los de la igualdad. Obviamente la igualdad o la desigualdad, si se quiere, económica, pero también en su intersección con otras desigualdades, como es muy claro y muy central para la agenda de derechos humanos, la desigualdad de género. Eh, es claro y es evidente con múltiples mediciones que existen que el problema de la desigualdad hoy es una crisis, pero también es cierto, como vamos a discutir hoy, que esa crisis es evitable y existen herramientas para cambiarla. Hay de hecho muchos estándares de derechos humanos, muchos de los cuales condensamos en los principios que lanzamos con esta iniciativa, que indican qué es lo que tendrían que hacer los estados en materia fiscal para corregir estas desigualdades, ¿sí? Y que empujan a la generación de sistemas tributarios en particular que sean socialmente justos o de manera creciente redistributivos. Sin embargo, y más allá de estos estándares, existe una brecha bastante grande entre cómo funcionan los sistemas tributarios en la práctica, en especial los de la región, y las pautas por las que deberían estar regidos de acuerdo con este marco normativo y conceptual. Así que hoy, para empezar la semana de eventos con una lógica optimista, decidimos enfocarnos en propuestas y experiencias concretas que existen en distintos niveles sobre cómo empezar a alinear, ¿sí?, la realidad con estos estándares. Y todas estas propuestas muestran el enorme potencial que tiene la tributación para llevar estas ideas a la práctica. Y para empezar, tenemos la suerte de poder discutir con algún nivel de detalle una propuesta, de hecho, que en los últimos meses ganó muchísima atracción y viene muy alta en la agenda política, que esperamos que lo siga haciendo. Ya vamos a conversar sobre el futuro de esta propuesta, que es la idea que está empujando Brasil con su presidencia en el G20 y más desarrollada por el economista francés Gabriel Zucman, de crear un impuesto global que obligue a los mil millonarios a pagar un impuesto mínimo equivalente al 2% de su riqueza. Para desarrollar esta propuesta y contarnos un poco de qué se trata y cómo se generó, tenemos a Cantan Parinello del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. Él es Senior Policy Advisor allí. Él va a estar presentando en inglés, así que quienes necesiten activar esa función de la interpretación, este es el momento de hacerlo. Y Cantan, for 10 minutes, the floor is yours. Gracias, María Emilia. Voy a hablar en inglés. Thank you very much. Let me just open my presentation for 10 minutes. You should see it by now. And I want to tell you a bit more about E eu quero falar um pouco mais sobre todos os trabalhos que fazemos agora, the effort to set up an international para poder establecer un acuerdo internacional para tributar a los súper ricos. We can, yes.
Thank you. So just to start, because we have just 10 minutes, just a few words before on who we are and what we do. The EU Tax Observatory was founded by the French economist Gabriel Zucman that Maria-Emilia was referring to. He's one of the leading academic on fighting tax evasion, the intersection between tax and inequality. He very recently received the Clark Medal for all of his work. And he founded the Tax Observatory in 2021. And the goal of the observatory is to conduct innovative research on tax evasion and tax progressivity, and to improve the dialogue between research, academia, civil society, and policymakers. Don't be fooled by our name. We're called the EU Tax Observatory, but we actually work on the global stage, and we're in the process of transforming ourselves into a global tax observatory to formalize that work. And if I'm here to talk with you today, it's because Gabriel Zucman was invited back in February to the G20 Finance meeting to present our work on the super rich and advocate for reform. We recently published groundbreaking work on the taxation of the super rich using tax official data and showing that the effective taxation of the super rich was way lower than expected, and most importantly, lower than the rest of the population. Now, there's a long-standing work of academia and civil society on the taxation of the super rich. It's not beginning today. It has existed before, and it's building on the back of the evidence of increasing inequality, increasing revenue needs, the undermining of democracy, and infringements of human rights. So all that work exists, and it existed in the past. So the question is, why is now a good time? Why do we have a dynamic at the global level now? There's been and there is still a big popular support for increased taxation of the super rich, but usually that support fails to translate into policy change. Taxation of the super rich has been seen widely by policymakers as an utopian idea. So what is new in this conversation? One is the emergence of new scientific evidence on the lack of progressivity of the tax system. And there's a chart here on the slide that shows basically the tax system of 3 different countries, one with very high tax to GDP ratio, one with sort of average tax to GDP ratio, that is Netherlands, and one with a low tax to GDP ratio, which is the United States. It's 3 examples, but all of those tax systems, like most of the tax systems across the globe, are very similar, which means that when you pull together all taxes paid on income, but also on consumption and on corporate taxes, what you see is that most of the population pay roughly the same amount of taxes, with one big exception, the super rich. So this chart shows that when you aggregate consumption taxes, income taxes, corporate taxes, on the left-hand side of the chart, you have the 10% poorest of the population, and on the right-hand side of the chart, you have billionaires, the super rich. And systematically, you have billionaires paying proportionately less taxes on their income than the rest of the population. This is based on official tax data. And this kind of analysis is pretty new in the conversation. They've been around for 1 or 2 years only, and there's one on Chile that perhaps Nicolas will introduce later. So that's one thing that is new. And the second thing that is new is that it's now a priority of discussion at the G20. And it's because of the leadership of Brazil that put the issue of taxation of the super rich at the center of their G20. So that doesn't mean that doesn't automatically translate into a policy change, of course, but at least it normalizes the idea. It gives credibility to the discussion. And this is something we're very much looking forward to do by attending that G20 with Gabriel. Very quickly on the sort of calendar and what was done, what is happening at the G20 and what may happen in the future. So in February, Zucman was invited by the Brazilian presidency to address G20 finance ministers. He made the case that our tax system today is lacking progressivity based on the charts that I just shared. And he argued for what we called a coordinated minimum tax on the super rich, meaning that we should set up a minimum amount of taxation that the super rich should face. There was a large consensus, quite surprisingly, among G20 finance ministers on the need to safeguard tax progressivity, but also a lot of questions on the implication of the proposal.
which is not surprising. You know, you can't actually expect countries to position themselves based on the 10-minute speech. So what happened is that the Brazilian presidency commissioned the report to Gabriel Zachman to lay out the details of the proposal. That report was released a couple of weeks ago in June, and it shows a number of things. One, that taxing the rich is technically feasible. Second, that there's benefits in doing that in a coordinated manner between countries. And third, that it's not a barrier for countries to actually also move unilaterally. So we're looking at a complementary action that would strengthen domestic action. I think this is something that Adrien also wants to touch base on his presentation. Now, the next step is very, very soon, because the G20 Finance Ministers Summit is happening at the moment, and we may expect a statement from finance ministers on international tax cooperation that could tackle the issue and say, well, we agree that there's a problem with the taxation of the super rich. They may agree on an agenda to tackle it. They may agree on the proposal made by Gabriel. It's just the beginning of the conversation. Now, very quickly, because I don't want to take too much time, the proposal that was made in the report by Gabriel and I is a minimum tax of the super rich, very much likely to the minimum tax of on corporations. We devised a mechanism that is technically feasible and that basically would make sure that a minimum of income tax is paid every year by the very rich. But since income is very much manipulable, that minimum amount should be expressed as a fraction of wealth. We devised also a mechanism to fight tax exile and a tax collector of last resort mechanism to incentivize countries to join the agreement. There are different scenarios in the report that are put here in the chart. So there's a 1% rate, 2% rate, 3% rate, starting either on billionaires or on people with over $100 million in net wealth. And the estimates on how much revenues it could yield range from $80 billion to close to $700 billion. So we're looking at significant amount of tax revenues. I have other charts I can show you after that if needed. I just want to conclude this presentation just by saying that tax policies are not laws of nature. They are the result of political choices. And by bringing that conversation to the G20, what we're intending to do is to break that sort of glass ceiling on the taxing the rich conversation, normalize that discussion, and make sure that all efforts, both at national, regional, and international levels, are seen as more probable than they were before. And I'll stop that. Thank you very much. Thank you, Quentin, for the very clear presentation. I will go back to Spanish. Y invito a quienes están participando a que vayan dejando sus preguntas en el chat o en la función de preguntas para retomar la conversación sobre este tema hacia el final de la sesión. Algo que a mí me pasa con este tópico es que creo que tiene la belleza de que genera muchas alianzas entre algunos gobiernos, algunos movimientos políticos, la academia, la sociedad civil, y para explorar un poco esas coincidencias, queríamos escuchar de la perspectiva de la sociedad civil, especialmente enfocada en América Latina, ¿no? Donde muchos de los desafíos que se conectan con esta propuesta son especialmente relevantes. Y para eso la invitamos a Verónica Paz Arauco, ¿sí? De Oxfam. Ella es la coordinadora regional de Policy Investigaciones para América Latina y el Caribe, y hace poquito, este mes, Oxfam presentó un informe que desarrolla mucho cómo la política fiscal conecta con las desigualdades, pero no solo cómo conecta con las desigualdades, sino qué herramientas o recomendaciones existen para corregir esta relación. Así que, Verónica, quería invitarte a que desarrolles también en 10 minutos los diagnósticos principales del informe y las recomendaciones centrales que están sugiriendo desde Oxfam. Buenos días, María Emilia. ¿Me confirmas, por favor, si está bien el audio? El audio y la presentación también. Perfecto, gracias. Bueno, un gusto estar en este espacio y compartir este panel junto a Quentin y Adrián para ver un poco las conexiones de esta temática entre lo internacional, lo regional y lo nacional. Voy a partir esta presentación comentándoles un poco que traigo acá los resultados más importantes de una investigación que hicimos en Oxfam y que fue lanzada hace
hace pocas semanas atrás, con el objetivo de plantear algunos de los desafíos que enfrentan los países latinoamericanos en un momento de múltiples crisis, en el que confluyen enormes desafíos históricos de no haber resuelto desigualdades persistentes, tanto en el ingreso como en la riqueza, a los que se suman una crisis climática cuyos efectos todavía no hemos logrado mitigar ni estamos logrando prevenir, y una transición demográfica muy amplia que afectará a la capacidad de los estados y exigirá reacciones cada vez más renovadas para dar respuestas a algunos de estos desafíos. Partimos un poco entonces de la premisa de que América Latina es una de las regiones hoy día con la mayor polarización de la riqueza en el mundo. Datos de 2022 mostraban que el 1% más rico de la población posee 43,5 de cada $100 de riqueza total acumulada, mientras que el 50% más pobre no llega a acumular ni siquiera $1 de riqueza total. Pero esta situación de desigualdades extremas en la riqueza es solamente una punta del iceberg de la desigualdad. Si nosotros desarmamos y comparamos lo que ocurre en esta polarización de la riqueza en términos de la concentración que tienen el 1% más rico y el 50% más pobre de la población, resulta que América Latina es la región con la mayor brecha entre estos dos extremos. Esta desigualdad es 8 veces más alta, por ejemplo, que el conjunto de los países de la Unión Europea. Y cuando comparamos cuánto concentra la población más pobre, resulta que esta concentración es comparable a lo que concentra el África subsahariana, mientras que el 1% más rico concentra una riqueza que es comparable a lo que poseen los ricos en Medio Oriente y en el norte de África en comparación a la riqueza total. Y en el extremo, 2 personas en América Latina, según datos de Forbes, hoy día concentran tanta riqueza como la mitad más pobre de la población. Decimos entonces que América Latina es la región de unos pocos, más millonarios y más ricos que nunca. La riqueza de los 98,000 millonarios que existen hoy día en la región es comparable a 480,000 millones de dólares. Estamos hablando de un monto que no es comparable ni con el valor de los viajes espaciales, ni con los lingotes de oro, sino que es del tamaño tan grande que se podría comparar al PIB de 2 países enteros como son Chile y Ecuador juntos. Estos 98,000 millonarios están distribuidos en distintos países, como se muestra en este gráfico, especialmente México y Brasil son los países que concentran la mayor cantidad de millonarios. Pero ¿por qué nos preocupa esta situación? Básicamente por 3 razones. La primera es porque en un contexto de crecimiento ralentizado en los últimos años con las crisis que hemos atravesado, tanto sanitaria como inflacionaria, consecuente también de una crisis económica global, todavía existen en América Latina 182 millones de personas que viven en pobreza y 72 personas en pobreza extrema. La riqueza de los millonarios ha crecido 6 veces más que el crecimiento de la economía. La segunda razón tiene que ver con que el hecho que tengamos unas sociedades con una alta concentración del poder económico está erosionando las democracias latinoamericanas. Datos más recientes muestran que solamente 5 de cada 10 latinoamericanos apoyamos la democracia como la mejor forma de gobierno, pero además existe un descontento cada vez más creciente acerca de que se gobierna a favor de unos cuantos poderosos en beneficio en su beneficio en vez de en favor de todo el pueblo, y hay una creciente sensación de injusticia. Por lo tanto, el balance del poder económico está erosionando también las democracias, está causando una polarización social y una polarización política que parecen estar descontroladas y están también planteando como un escenario propicio para el surgimiento de narrativas a favor de posiciones más conservadoras. El segundo motivo, y quizás acá está una de las explicaciones centrales, es que parte de la explicación de esta polarización económica se centra en unas estructuras y sistemas tributarios que han sido diseñados a favor de unos cuantos. En este gráfico se puede ver las tasas efectivas promedio de los impuestos por grupo de la población, así como lo que mostraba Quentin para el caso global. Acá tenemos la figura latinoamericana. Y resulta que estos sistemas tributarios se han basado históricamente en una mayor tributación de los hogares más pobres, han recaído sobre todo en el consumo y en el trabajo. El 50% más pobre, de acuerdo a estos datos de tasas efectivas,
tributa cerca de $45 por cada 100 de su ingreso, mientras que el 1% tributa la mitad. Esto de alguna manera está rompiendo el mito de que las clases medias y las clases trabajadoras no pagan impuestos, pero también rompe el mito de que son los súper ricos o los grupos más acaudalados de la región sostienen las economías. Planteamos entonces que es posible construir una economía para todas y todos, que América Latina está atravesando por un momento en que los estados requieren renovar sus agendas de políticas sociales y de políticas económicas. Proponemos que los esfuerzos a partir de ahora en los países latinoamericanos podrían concentrarse en 3 grandes pilares que se convierten como en las puntas de lanzas de una nueva ola redistributiva en la región, que puedan, por un lado, concentrarse en reducir las desigualdades interseccionales, poniendo al centro a las personas y a las comunidades. En América Latina, pese a las grandes transformaciones que tuvimos, incluso en algunos gobiernos con una acción intencionada redistributiva, todavía las brechas entre la pobreza urbana, rural, indígena, hombres y mujeres sigue siendo muy grande. La pobreza rural es el doble de la pobreza urbana en América Latina, entonces se requiere movilizar recursos para atender estas brechas y estas intersecciones. Segundo, es necesario avanzar hacia la promoción de la justicia climática para contribuir a la sostenibilidad de la vida. Los sistemas tributarios han sido diseñados poniendo por delante la acumulación del capital en desmedro del sostenimiento de la vida, y es tiempo de que se sumen esfuerzos para contribuir a una justicia climática. De no detener estos efectos, se estima que para algunos países de Centroamérica, por ejemplo, los costos de una crisis climática podrían mermar cerca de 5 a 10% del PIB. Y finalmente, impulsar políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad del trabajo de cuidados. América Latina tiene algunos avances en algunos países de haber logrado sistemas integrales de cuidado y en algunos casos más bien políticas específicas de cuidados. Sin embargo, los esfuerzos financieros todavía no son suficientes. Planteamos entonces 5 alternativas tributarias para un nuevo pacto fiscal, y esto implica mirar aquellos lugares de la política tributaria que hasta ahora no hemos ensayado en los sistemas tributarios latinoamericanos. No se trata de gravar a las clases más empobrecidas o de gravar a las clases medias, sino más bien ver allá donde existe la posibilidad de ampliar el espacio fiscal. Entonces proponemos, por un lado, gravar a la riqueza extrema. Solamente 5 países de la región hoy en día tienen impuestos a las grandes riquezas o los patrimonios. Planteamos que todos los países se sumen a una cruzada regional para que a partir de los 5, los 50 y los 1.000 millones de dólares se tribute con tasas progresivas a partir del 2%. Proponemos que los países latinoamericanos logren gravar las rentas del capital al menos a la misma tasa que las rentas del trabajo, para balancear esta desigual distribución y contribución a los impuestos que tenemos entre el capital y el trabajo. Que podamos también avanzar hacia la eliminación de los incentivos tributarios a las grandes empresas. La narrativa de que el goteo económico iba a generar grandes beneficios para todos se ha desmitificado, y es tiempo de que se identifiquen aquellos incentivos tributarios que están implicando la salida de millones de dólares que podrían financiar las necesidades de la población. Y finalmente, poner límites a la evasión y la elusión fiscal y gravar las ganancias extraordinarias de las grandes empresas. Durante la época de la crisis, sabemos que hay empresas que han tenido utilidades extraordinarias, y planteamos que se grave por lo menos a aquellas que superen un 20% del promedio de las ganancias de los últimos 5 años. ¿Qué es lo que podríamos hacer con esto? Y esto no quiere decir que esta propuesta es la que debería hacerse, pero es simplemente para dimensionar la cantidad de recursos que se podrían recaudar y cómo con esto tendríamos un potencial recaudatorio verdaderamente transformador. Podríamos recaudar con estas medidas hasta 264.000 millones de dólares, lo que sería equivalente a poder sacar de la pobreza a 70 millones de personas. Hoy en día en América Latina existen 70 millones o 72 millones de personas en pobreza extrema. Podríamos duplicar el gasto que actualmente se destina a la mitigación del impacto de la crisis climática, y finalmente podríamos también destinar
estos recursos para lograr que se construyan sistemas integrales o políticas de cuidados para millones de personas que requieren cuidados en la región, pero además esto permitiría reducir las enormes brechas de género que históricamente no hemos resuelto. Consideramos que estamos en un tiempo de realizar estos cambios, que tenemos dos crisis que van a acelerar los impactos, que son el caso de la crisis climática y el de las transiciones demográficas, pero además que existe un momento propicio en la región, donde con la presidencia de Brasil en el G20, el sur global está ganando mucha voz y mucha fuerza, y que una cruzada de alianza de los países de la región podría permitir que estas transformaciones, que no solamente significan transformar los sistemas nacionales, sino también el impacto regional, es un desafío global. Me quedo con esto y muchas gracias por su atención. Gracias, Verónica, por compartir el informe, que tal vez para quienes no lo tienen podemos compartir el enlace en el chat para que puedan verlo, y de la enorme cantidad de datos, ¿no?, que trae, que si algo hacen es aumentar el sentido de urgencia para avanzar esta agenda para América Latina, ¿no?, por sus desafíos particulares en términos de desigualdad. Antes de pasarle la palabra a Nicolás Bome, quiero invitarles a que sigan sumando preguntas en el chat. Veo que hay algunas que son para todo el mundo también, así que vamos a dejar tiempo para que haya algo de debate, pero mientras juntamos preguntas, voy a darle la palabra a Nicolás Bome, que es economista y coordinador tributario del Ministerio de Hacienda de Chile, y en esa posición coordina hoy la presidencia pro tempore que Chile tiene de la PETELAC, la plataforma tributaria de América Latina y el Caribe. Nicolás está haciendo unas estrategias de uso de tiempo porque está con prioridades que compiten de la agenda doméstica de Chile justamente en estas temáticas, pero quería pedirle que en 10 minutos nos cuente un poco, dada como la priorización que ha hecho la PETELAC del tema de la progresividad tributaria y el apoyo público que ha hecho la PETELAC de la propuesta de Brasil en el G20, cómo conecta la agenda de tributación de las personas de mayores ingresos en América Latina con el trabajo que está haciendo PETELAC, y un poco saber sobre su experiencia en esa plataforma. Así que, Nicolás, 10 minutos para ti. Bueno, muchas gracias, María Emilia, por la invitación. ¿Se escucha lo que... ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, agradecer nuevamente la invitación a participar de este seminario, pedir disculpas también porque nuevamente me voy a tener que retirar al terminar esta intervención. Estamos en este momento en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado respecto a un proyecto de ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que lo que busca justamente es disminuir fuertemente las brechas de evasión y elusión a partir de una batería de medidas, por ejemplo, cambios respecto a permitir al Servicio de Impuestos Internos de Chile acceder a las cuentas bancarias bajo determinadas causales para poder combatir de mejor manera la evasión y elusión fiscal. Así que, terminando acá, voy a tener que volver a la comisión que está sesionando en este momento. A ver, yo quizás partiría diciendo que una de las tareas a las que ha estado abocada la plataforma PETELAC desde su creación fue justamente analizar los sistemas tributarios de América Latina desde el punto de vista de su progresividad. Obviamente llegamos a la conclusión que creo que no sorprende a nadie, que es que no tenemos sistemas tributarios progresivos en América Latina, pero creo que además nos hicimos la pregunta, bueno, de por qué los sistemas tributarios en América Latina no son progresivos. Y creo que pueden haber muchas causales, pero hay dos elementos que saltan a la vista inmediatamente. Primero, el tema de el peso excesivo que tienen los impuestos indirectos, ¿cierto?, sobre la recaudación tributaria que mencionaba Verónica. Y lo segundo, que también estaba en la presentación de Verónica, tiene que ver con el tratamiento tributario que tienen principalmente el capital. ¿Y por qué? Bueno, porque obviamente los ingresos de las personas están muy correlacionados, o sea, digamos, si la fuente de ingresos son ingresos del trabajo o del capital, están muy correlacionados con el nivel de ingreso. Obviamente las personas de mayor ingreso
tienden a recibir una proporción mayor de las rentas del capital. Y lo que miramos en ese informe es que en la región tenemos una situación que acá en Chile hace algunos años un exdirector del Servicio de Impuesto Interno llamó el tratamiento preferente de las rentas del capital. Esto tiene muchas aristas, pero hay una que creo que es central y que está reflejada en el informe de PETELAC, que tiene que ver con la base imponible de los impuestos personales sobre rentas del capital, comparado, por ejemplo, con cuál es la base imponible que tienen los impuestos personales sobre las rentas del trabajo. Y lo que inmediatamente surge, la verdad que no solamente en América Latina, sino que como una característica general de la mayoría de los sistemas tributarios a nivel mundial, es que allí donde las rentas del trabajo son grabadas inmediatamente cuando se genera la renta, en el caso de las rentas del capital, los impuestos personales surgen solamente cuando se retiran las utilidades de las compañías y por lo tanto, en general, las personas de alto patrimonio generan estructuras societarias complejas en donde básicamente tenemos primero las unidades de carácter más operativo que invierten en la economía real, pero luego tenemos una serie de holding y finalmente sociedades de inversión en donde tienden a emposarse los flujos de utilidades y lo que retiran los dueños a título personal usualmente es solamente lo que necesitan para consumir y poco más. Y por lo tanto, una parte muy importante del ingreso devengado por rentas del capital año a año no está sujeto a impuestos personales a la renta. ¿Cuánto es la magnitud de este fenómeno? Bueno, por ejemplo, en el caso de Chile, lo que veíamos es que el 1%, el 0,1% de personas de mayor ingreso retira como utilidades solamente del orden al 10 al 20% de las utilidades que se les pueden atribuir en la estructura societaria, y eso quiere decir que el 80 al 90% posterga indefinidamente el pago de impuestos personales. ¿Qué es lo que genera esto? Y esto es algo que nosotros medimos para el caso de Chile, que básicamente tenemos un sistema que para el 99% de la población es relativamente neutro el ingreso. Los sectores de menor ingreso pagan más por impuesto al consumo, los sectores de mayor ingreso, pero no el 1% de mayores ingresos, tiene una estructura tributaria más cargada hacia impuestos personales a la renta, y el resultado es que tenemos una distribución más o menos neutra. Esta distribución neutra se quiebra en el 1% de mayor ingreso, en que las cargas tributarias empiezan a disminuir fuertemente. Y esto, como decía, está muy correlacionado con la estructura de la base imponible de los impuestos sobre las rentas del capital. Este resultado, además, la verdad es que no es algo que solamente se observa en Chile. De hecho, si uno mira estudios de Zuckman y otros para Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos exactamente el mismo patrón respecto a cargas tributarias. Una estructura neutra para el 99%, para los primeros 99 percentiles, y luego una baja en la carga tributaria. Entonces, efectivamente, lo que observamos es que los sistemas de impuesto a la renta, llamémoslos clásicos, no han sido capaces de dotar de progresividad a los sistemas tributarios en la punta, donde obviamente se acumula la mayor parte del patrimonio. Y la conclusión entonces a la que llegamos en el informe de PETELAC es que hay que repensar nuevos instrumentos que complementen lo que de alguna manera podemos llamar los instrumentos clásicos de el sistema de impuesto a la renta, ¿cierto? Con las escalas marginales progresivas sobre los ingresos percibidos. Y ahí la verdad es que yo diría, hay varias alternativas, ninguna de ellas es perfecta, todas tienen sus virtudes y sus defectos, pero cada país debiese considerar distintas alternativas a disposición si es que el objetivo es elevar la progresividad en la punta de la distribución.
Por supuesto, una de ellas que tienen algunos países, por ejemplo el caso de Colombia, que lo ha perfeccionado en los últimos años, tiene que ver con el establecimiento de impuestos sobre el patrimonio en general con un tramo exento amplio, es decir, que se enfoca en personas de alto patrimonio, principalmente patrimonio societario, y no personas que quizás pueden tener, por ejemplo, algunas propiedades. Una segunda alternativa, que algo se discutió en Chile una década atrás, tiene que ver con mirar la base imponible de impuestos personales y quizás decir, puede que no solamente las utilidades percibidas debiesen entrar en la base imponible de impuestos personales. Eso se ensayó en algún momento como una alternativa, aunque también tiene dificultades técnicas bien importantes. Otra alternativa quizás es pensar grabar ya sea la retención de utilidades en sociedades de inversión, por ejemplo, o la distribución de utilidades entre sociedades que usualmente está exenta, porque efectivamente por ahí pasan principalmente los flujos de utilidades más que al final de la cadena en la persona natural. Entonces, lo que me gustaría dejar quizás como idea fuerza es que los gobiernos que buscan elevar la progresividad de los sistemas tributarios debiesen tomarse bien en serio este problema o este fenómeno que tenemos con la base imponible estrecha de rentas del capital, y a partir de ahí en cada contexto nacional pensar cuál es la solución más adecuada. Y finalmente quizás referirme un poco al tema más internacional que también mencionaba María Emilia. Por supuesto que cuando hablamos de rentas del capital, el capital en general es móvil, es mucho más móvil que el trabajo. Por lo tanto, hay una dimensión de cooperación tributaria internacional que es muy importante en esta discusión, ¿cierto? Entonces, tenemos hoy en día un proceso abierto bastante interesante a nivel de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos además a partir del liderazgo de Brasil en el G20 propuestas muy concretas, en este caso respecto a una suerte de impuesto global a las personas de mayores ingresos, que como lo ha presentado en su propuesta el académico Zuckman, es básicamente un mínimo impuesto a la renta calculado sobre un porcentaje del patrimonio, que creemos que son propuestas que hay que tomar muy en serio y empujar ese tipo de debates desde los países de la región, porque obviamente, sobre todo cuando hablamos de economías que muchas veces son relativamente pequeñas, sin duda tener un ambiente internacional de cooperación tributaria puede elevar muy significativamente los grados de libertad que tienen los gobiernos para implementar políticas domésticas. Entonces, ahí quizás cerrar con una idea, que es que yo no caería en un extremo, que es decir, para poder empujar agendas progresivas domésticas requerimos dar pasos previos a nivel internacional. Nosotros creemos que eso no es así, que uno puede a través de instrumentos nacionales avanzar en este tipo de discusiones. Pero a la vez creo que es bastante claro que un sistema tributario internacional donde prime la cooperación eleva, como decía, los grados de libertad de los gobiernos, especialmente de países en desarrollo, para implementar este tipo de soluciones. Entonces creo que es muy prudente avanzar a la vez en una agenda internacional que hoy día yo diría que da bastantes esperanzas, pero también entendiendo que los tiempos de los acuerdos internacionales suelen ser lentos, y por lo tanto, a la vez que uno da avances en esa discusión, no debiese perder de vista que domésticamente también pueden haber muchas herramientas a la mano para elevar la progresividad de nuestros sistemas tributarios, y a partir de ahí también, por supuesto, los estados contar con recursos para invertir en políticas sociales, en políticas de desarrollo productivo, etc. Por ahí me quedo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bien, gracias a vos, Nicolás, y por introducir esta idea de otros procesos internacionales que están sucediendo. De hecho, los eventos que siguen en la semana vamos a enfocarnos en el proceso ONU y esperamos tener muchas novedades a partir de las negociaciones que se retoman en Nueva York la semana que viene. Y gracias también, Nicolás, por introducir
con más detalle la problemática en un país de América Latina que se discute, de hecho, en la propuesta del G20 de Brasil. Voy a entender por qué pasa este desplome de la progresividad, si quiere, de los sistemas para el 1% más rico. Creo que es muy ilustrativo y de vuelta refuerza el sentido de urgencia que tenemos que tomar medidas a nivel regional, nacional, internacional, complementarias para avanzar en esta línea. Suerte con la defensa del proyecto de ley y gracias por el tiempo de nuevo. Y para cerrar las presentaciones y al final, pero no por eso menos importante, querría darle la bienvenida a Adrián Falco, que es coordinador de justicia fiscal para la Tindad, para que nos cuente exactamente esto, un esfuerzo a nivel nacional pero alineado con lo que venimos hablando, es un esfuerzo que en este caso se dio en Argentina, y ya vamos a volver para la parte de las preguntas a los contextos políticos cambiantes y qué hacer. En el contexto de la pandemia, con un impuesto de pago único, con asignación específica, pero que estaba orientado precisamente a contribuyentes de muy altos ingresos. Y nos pareció interesante traer este ejemplo porque cuando se discutía la introducción de este impuesto, escuchábamos los argumentos que ahora muchas veces escuchamos para las propuestas internacionales, ¿no? Que son difíciles de implementar, que, digamos, son no competitivos, pero finalmente el impuesto se aprobó, a mi juicio, con buenos resultados, entonces queríamos mostrar, digamos, la viabilidad política y técnica de implementar estas medidas a nivel nacional. Así que, Adrián, te dejo con 10 minutos para que nos queden algunos minutos de preguntas que ya fueron apareciendo en el chat. Dale, gracias María Emilia. No sé si me escuchan bien. Sí. ¿Se escucha bien? Bueno. Voy a pedirle a Santiago que me ayude con la presentación, porque tuve un problema con la computadora y estoy desde el teléfono. Primero que nada, antes de empezar a hablar de lo que fue el aporte solidario extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia, así era el nombre que se le había puesto al impuesto a las grandes fortunas, eh, contarles un poquito de la estructura tributaria de Argentina. Para poder entender, pasamos a la siguiente, Santiago, para poder entender un poco cómo estamos respecto de la región y cómo estamos respecto de los países de la OCDE. Esto ya es casi un gráfico recurrente en nuestros encuentros, que es mostrar cómo los impuestos a la renta y los impuestos a la renta de personas físicas y la renta de sociedades es mucho menor en Argentina, es menor que en el promedio de América Latina y es muchísimo menor que el promedio europeo. Eso da un poco la pauta de lo que hablaba Nicolás, pero que también me mencionaron respecto de la regresividad de nuestros sistemas. Tenemos un serio problema que no podemos cobrarle impuestos a los que más tienen, claramente, esa es la gran dificultad que tenemos, porque el resto de los impuestos o son provenientes del consumo o si los aplicamos a la renta de sociedades, en general eso se traslada automáticamente a precios y termina perjudicando también a los que menos tienen. Esto es un poco la estructura tributaria comparada de Argentina, como para tener una idea de base de dónde estamos saliendo. La siguiente, por favor. En relación a el aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, fue una ley que se empezó a debatir en el 2020, se aprobó en el 2021, se reglamentó también en el 2021, y obviamente la idea era encontrar un espacio fiscal para poder tener recursos frescos para enfrentar lo que Argentina vivía respecto de la pandemia. Algunos cálculos a priori daban cuenta de que eran cerca de 12.000 personas las que iban a terminar pagando el impuesto. Vamos a ver más adelante cómo en muchos casos se judicializó el hecho de pagarlo y todavía la AFIP está combatiendo eso en tribunales, aunque ahora por la ley bases van a tener la posibilidad de pagarlo en cómodas cuotas, aquellos que han judicializado el aporte. Lo bueno de este aporte solidario, que no es un impuesto porque tenía un final que terminó en el 2021, abril del 2021 había plazo para pagarlo, es que tenía asignación específica. Y esto es un poco lo que se plantea siempre con el tema de los impuestos, ¿no? Es la pregunta, ¿a dónde va la plata de mis impuestos? Bueno, un poco este aporte solidario tenía como gancho, si me permite el término, hablar de asignación específica de los recursos. Pasamos a la siguiente. Este proyecto establecía una distribución en los siguientes términos. Un 20% iba a ser destinado a la compra de equipamiento médico,
de asistencia sanitaria y demás. Un 20% iba a estar destinado a subsidio a las pequeñas, micro y medianas empresas para sostener la remuneración y el empleo de sus trabajadores y trabajadoras. Otro porcentaje destinado a un programa de becas que iba a manejar el Ministerio de Educación para que los chicos tuviesen acceso a computadoras en una época de virtualidad total y absoluta. Una parte a un fondo de integración sociourbana para mejorar condiciones habitacionales, sobre todo en el conurbano y en el resto de las provincias, en donde las dificultades habitacionales eran muchas, sobre todo en la pandemia, cuando muchas familias convivían en espacios muy reducidos. Y después acá un 25% destinado a un tema polémico, que era programas y proyectos de exploración petrolera. Esto me imagino que debe haber sido como una especie de moneda de cambio para que se pueda aprobar el resto del proyecto, ¿no? Es decir, que algo vuelva a las grandes empresas petroleras. Como les decía, el proyecto pasó por el debate, pasó por ambas cámaras y el 18 de diciembre se publicó en el boletín oficial. La siguiente. Perdón. Este aporte solidario y extraordinario, que como les decía, grababa a aquellas personas residentes y no residentes que tenían bienes por más de 200 millones de pesos, unos 2.200.000 dólares. Tenía obviamente un cuadro de alícuotas que por supuesto, como cualquier impuesto, va en medida que va aumentando el valor de la tenencia de los bienes, va aumentando la alícuota a pagar. Este cuadro lo pueden encontrar en la ley para poder verlo más en detalle. Pasamos a la siguiente. El resultado de la aplicación del impuesto, que está a mayo de 2021, porque hasta el 16 de abril se había fijado la fecha para pagarlo. La FIP calculó a esa fecha haber recaudado 223.000 millones de pesos, unos 2.400 millones de dólares, correspondiente a 10.000 contribuyentes, 0,02% de la población. De nuevo, 0,02% de la población. Que tienen patrimonios, o que tenían hasta ese momento patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. De eso que se recaudó, bueno, lo que habíamos visto antes, cómo fue distribuido en relación a cada uno de los ítems de los cuales había pensado, ¿no? Lo que era para el Fondo de Integración Sociourbana, los programas Progresar para el Ministerio de Educación. Si bien la cifra que se recaudó fue muy interesante en relación a lo que se necesitaba, eso equivalía al 0,5% del PBI. O sea, uno podría animarse a decir, tanto lío para recaudar tan poco y de tan poca gente. Bueno, sirvió en ese momento, no afectó a toda la población. Una de los discursos que más sonaba por ese entonces es, están afectando a millones de argentinos que con su trabajo, bueno, no. Ese es un recurso muy habitual de la derecha, que vuelve un tema personal o particular en un tema nacional. Bueno, finalmente la mayoría pagó el impuesto pagó el aporte para mejorar en el sentido de, bueno, aportar a diferentes espacios. Ahí, por ejemplo, la siguiente, por favor. Tenemos cómo quedó la asignación de recursos por el aporte solidario, como decíamos, la asistencia médica, los subsidios para las pymes, los fondos de integración sociourbana, pero todo esto no estuvo exento de, la siguiente, por favor, de fallos en la justicia o de judicialización de los procesos. Muchísimas personas, ahí por lo menos lo podemos ver a Carlos Tevez, jugador de fútbol, que ha jugado en Inglaterra, que ha jugado aquí en Boca, jugador de la selección argentina, que finalmente tuvo que pagar el impuesto a las grandes fortunas luego de un proceso de judicialización. Hoy por hoy hay 1.500 personas, un poquito más, 1.507, que hicieron juicio para pagar y que están en tratativas para poder pagarlo, y que ahora, como decía yo, por la ley bases lo van a poder financiar en 60 cuotas. Creo que este es un beneficio que a nadie le da la administración tributaria. Cuando debe un pequeño impuesto, se olvidó de pagar el impuesto inmobiliario, nunca nos dan 60 cuotas para pagar. Bueno, a estas personas, estos millonarios, sí les van a dar 60 cuotas para poder pagar este impuesto.
Lo bueno es que finalmente lo van a terminar pagando, pero en pesos, vaya a saber uno qué tipo de cambio, así que bueno, la dificultad es esa. Para cerrar, me gustaría mostrarles algo que arrojó este aporte extraordinario de las grandes fortunas y que tiene que ver, la siguiente por favor, con la conformación de los aportantes del aporte solidario, en donde se ve muy claramente la masculinización de la riqueza y la feminización de la pobreza. La siguiente. Eh, la siguiente, por favor. Ahí se puede ver, por información de la FIP y de esos 10.000 contribuciones que abonaron al contado o que accedieron al plan de pagos para el aporte, el 26% son mujeres y el 74% son varones. O sea, que de 4 aportantes, 3 fueron varones. Estos son datos del Observatorio de Tributación y Género, que depende del Ministerio de Finanzas de la Nación. La siguiente, por favor. Y si nos ponemos a ver a nivel fondos, de los fondos recaudados, de los 233.000 millones, solo 55.000 millones fueron aportados por mujeres, mientras que los varones aportaron un total de 177.000 millones. La siguiente, por favor. ¿Por qué existe este sesgo de género? Bueno, lo que decíamos al principio, hay una masculinización de la riqueza muy grande en la Argentina como contracara de la feminización de la pobreza, pero también refiere a la mayor participación de los hombres en los sectores de la sociedad de mayores ingresos y con mayores posibilidades de acceder a activos económicos. Las mujeres están sobre representadas en la pobreza y en los grupos de la sociedad con menores ingresos. Estos sesgos de género, para cerrar, explican o se explican por la misma problemática que venimos discutiendo hace muchos años, ¿no? Que es el acceso a las mujeres de los ingresos. Las desigualdades de género en el mercado laboral, el reparto desigual de las tareas de cuidado, que repercute obviamente en la carrera laboral y profesional de las mujeres, y la falta de acceso a... Adrián se cerró el micrófono después de falta de acceso. Sí, y aquí me quedo con la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Súper claro. Para agregar solo sobre este punto de la intersección con igualdad de género, no sé si finalmente si los montos que se recaudaron son enormes, pero por ejemplo la fracción que se asignó a equipos de protección personal, que era como se llamaba, ¿no? El equipamiento de la pandemia, aunque no tenga una dimensión de género explícita, sí la tiene implícita, porque fueron gastos que se asignaron al personal de enfermería donde las mujeres estamos sobre representadas. Entonces este creo que es un buen ejemplo de cómo el tema puede tener una doble conexión de estos sesgos implícitos y explícitos en los tributos también mediante la asignación. Nos queda poquito tiempo, entonces lo que hice fue, con las preguntas que tenemos hasta ahora, agruparlas para asignarlas entre los y la panelista que siguen acá, y lo que les voy a proponer es atender las preguntas en el orden inverso al que presentaron. Empiezo con Adrián, seguimos con Verónica, cerramos con Kentan, y hay una pregunta que les va a hacer en común a todo el mundo de las que nos introdujo Nathalie, que siempre hace las preguntas difíciles. Y para Adrián y para Verónica hay algunas preguntas que están orientadas con los contextos políticos y vinculadas a qué consensos regionales puede haber para avanzar con estas agendas e incorporar estas agendas en políticas concretas, en especial considerando algunas dificultades políticas como es el caso de el contexto actual en Argentina, que posiblemente sea un ejemplo muy obvio de las barreras que estos discursos pueden afrontar. Y para Cantana hay algunas preguntas prácticas, ¿no? De cómo llevar esta propuesta a los hechos, en especial si algunos países del norte, que son los de residencia de la mayoría de los 1.000 millonarios, no se suman, o cómo responder a algunas de las críticas de la posibilidad de evadir un impuesto de esta naturaleza. Y para cerrar, para todos, les pido una pequeña reflexión sobre las preguntas que introdujo Nathalie sobre la ambición de las propuestas y la asignación de fondos de la propuesta. ¿Sí? En términos de ambición, Nathalie propone por qué no apostar a las medidas más redistributivas, ¿no? No solo un 2%, bueno, para lo que cada quien presentó sería llevar a un paso más el potencial redistributivo de estas medidas, y si creen que en todo caso la recaudación que se genere debería inicialmente comprometerse a alguna asignación específica, sea combatir la crisis climática, la lucha contra el hambre o alguna acción de esa naturaleza.
Adrián, Verónica, Quentán en ese orden, y cerramos con eso porque nos quedamos sin tiempo. Dale, pero no sé si querés arrancar vos. Perfecto, no hay problema. Gracias, gracias, Adrián. Bueno, a ver, el tema del contexto, de los contextos políticos regionales y los desafíos, ¿no? ¿Dónde podríamos encontrar o buscar consensos? Yo creo que hay un consenso generalizado que América Latina debería tratar de resolver y es el rol del Estado. O sea, estamos en un momento en que América Latina está debatiendo un poco cuánto Estado, cuán ineficiente puede haber sido el Estado, cuáles han sido los problemas de corrupción de los estados, pero estamos replanteándonos también si es un momento para decir que queremos estados renovados, estados que sean capaces de movilizar recursos públicos y estados que sean capaces de generar nuevas olas y nuevas políticas públicas. Entonces yo creo que el primer ámbito de posibilidad de lograr un consenso es precisamente ese. Si no nos ponemos de acuerdo de que queremos un estado renovado o unos estados renovados, es difícil avanzar en las siguientes etapas. El segundo aspecto en el cual podríamos ponernos de acuerdo es que la movilización de recursos que se requiere hoy en día no pasa por la acción ni solamente por un ámbito de cambios en las políticas públicas. Necesitamos actuar en distintos frentes. Para movilizar recursos necesitamos entonces plantear algo alternativo al endeudamiento que se hace cada vez más caro y algo alternativo que mantenga y que preserve y garantice la posibilidad de sostener estos acuerdos. Y tercero, veamos un poco el contexto regional. Se ha avanzado mucho desde la sociedad civil en plantear estudios, en plantear datos, en plantear alternativas. Se ha avanzado mucho desde el periodismo de investigación, destapando casos que nos muestran hacia dónde fluyen los recursos y dónde están los beneficiarios. Y se ha avanzado mucho en la construcción de una primera base de alianzas regionales hacia un consenso común, como es, por ejemplo, el planteamiento del impuesto a los súper ricos en el espacio de las Naciones Unidas. Entonces, hay como los principales pasos en los cuales deberíamos ponernos de acuerdo. Y con respecto al tema de la ambición y de las tasas sobre si el 2% o algo más, o incluso el direccionamiento de los impuestos, yo creo que sí deberíamos ponernos de acuerdo en una tasa fija para todos los países, porque esa es la manera en la que vamos a evitar que los flujos se desplacen de un lado a otro. Y si no tenemos un acuerdo internacional global sobre eso, es muy difícil que estas medidas funcionen. Pero también creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde los niveles nacionales, explorando las capacidades y las posibilidades de cada país. Ya Adrián mencionaba los límites y los alcances de lo que fue el impuesto a las grandes fortunas en el caso de Argentina, y en el caso de Bolivia pasó algo similar con un impacto tal vez mucho más pequeño, pero se logró recaudar con el impuesto a las grandes fortunas en Bolivia cerca de $200 millones, que puede parecer muy poco, pero eso duplica el gasto que se hace a nivel municipal en los sistemas de cuidados. Entonces, hay maneras de que cada país y que cada caso específico pueda avanzar hacia esto. Lo mismo sucede con el direccionamiento de los impuestos. Yo no creo que haya una respuesta única. Yo plantearía que cada país tiene que ver cómo y qué capacidades existen para hacer esto. Allá donde se haya avanzado mucho más en estos consensos, quizás es tiempo y existen las condiciones para plantear este direccionamiento, pero allá donde no, creo que es suficiente plantear esta alternativa de recaudación que hasta ahora en América Latina no la hemos ensayado lo suficiente y que podría ponerle freno a esta ola de tentación de la austeridad a la cual nos estamos enfrentando. Gracias, Verónica. Súper, súper claro. Adrián, que te habías escapado de tu turno. Bueno, a ver, primero me parece que respecto a las posibilidades de un consenso regional, ahí hay como tres cuestiones que a mí me preocupan. Una tiene que ver con la disputa política entre los países, con la imposibilidad de sostener en el largo plazo un posicionamiento claro. Argentina es el mejor ejemplo de eso. Hasta hace 8 meses teníamos un gobierno
que lideraba la CELAC y que planteaba temas de integración, y hoy tenemos un gobierno que directamente quiere destruir la integración regional. Entonces digo, hay un problema de disputa política permanente en América Latina que hace que estos proyectos no vayan más allá del mediano plazo y nunca se llegue a consolidar institucionalmente. Después el otro punto que me parece interesante de marcar es el tema de la soberanía fiscal, ¿no? Podemos tener un espacio de diálogo y de compartir experiencias y demás, pero a la hora de cobrar impuestos, obviamente está ahí la necesidad nacional de los recursos nacionales o para generar políticas públicas de calidad al interior de nuestros países, y eso hace que, aunque no querramos, haya una carrera a la baja, como se dice habitualmente, en el tema de los impuestos. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que muchos lo consideran un paraíso fiscal, que se van a ofender los compañeros uruguayos, pero tiene un poco que ver con eso. Y después también el rol que juega la OCDE en América Latina. Colombia, Chile, México son países miembros de la OCDE, y cómo se van a posicionar respecto de la Convención Fiscal de Naciones Unidas, cuando ésta tenga aspectos contrarios al planteo de la OCDE. ¿Cuál va a ser la salida de México, la salida de Colombia, la salida de Chile? Y en relación a los impuestos mínimos y demás, yo tengo temor si me permiten el término, a la cartelización de la riqueza, ¿no? Porque ya ha pasado en muchas oportunidades, los grandes millonarios, los multimillonarios del mundo terminan partiendo su riqueza, aprovechando servicios financieros offshore, aprovechando guaridas fiscales, llevando un dinero de un lado al otro, poniendo testaferros, etcétera, etcétera, y ahí disminuyen artificialmente su ganancia y no se les puede cobrar más. No estoy hablando de Jeff Bezos ni de Elon Musk, porque la exposición pública y mediática que tienen hace que sea imposible que hagan eso, pero hay otros millones, o miles, o cientos de miles, que sí lo pueden hacer. Entonces ahí el problema está en lo que decimos siempre, en los paraísos fiscales. Lo que hay que combatir son los paraísos fiscales. No tiene que haber ninguna jurisdicción que brinde opacidad en el acceso a la información. Esa es una de las cuestiones centrales que me parece que deberían estar presentes en los debates. Bueno, me quedo por ahí. Gracias, Adrián. Gracias. Voy a contestar en inglés porque será más rápido. Just to build on what Adrian just said, there's for sure the role of the offshore industry that needs to be tackled. And if we want to build a better taxation of the super rich, we need to have more tax cooperation, make sure there's more transparency, to make sure that tax authorities are better equipped to tax the super rich. But as Nicolas made the case before, there's, for a large part, the low taxation of the super rich in many countries is less due to tax havens directly than to rather the lack of tax base in one country, which means that countries were so afraid to lose their tax base to tax havens that they ended up relinquishing the tax base themselves. And in many countries, French billionaires, they do not use tax havens not to pay taxes. They use perfectly legal French structures. And we can have a huge debate on whether this is legal or illegal. To me, this is very much irrelevant. This is just not fair. And this is not just how a tax system should be built. So, of course, much more to tackle tax havens, much more to improve tax cooperation and tax transparency. This is part of the proposal we made to the G20, and this will be required, but it's not enough. And some countries that are not tax havens are doing a very poor job at taxing the super rich because they're so afraid of the tax havens that they're relinquishing their tax rights themselves. There were two questions that were addressed in the chats. One is, what do you do to deal with the risk of tax exile? Like, how do you do if, well, you set up a perfect tax system, but the billionaire or the super rich just move to another country? You have two systems in place today across the globe. One, for most of the countries where you've been a tax resident for years, you've become very rich, in the course of your residency in France, in Argentina, or in Chile, and you decide to move to another country. Starting January next year, you're no longer a tax resident.
regardless of the fact that if you became rich, this is in part due to the education system of that country. This is in part due to the health system of that country. This is in part due to the infrastructure of that country that made you become rich. So that's one policy design that exists. The other one is mostly applied in the US, which is universal taxation, which means that if you were born in the US and you decide to move when you're aged 1, so you never set foot again in the US, you need to keep paying taxes in the US for the rest of your life, regardless of whether you're rich or not. The point to that is that the design to tax people and to tax residents and not residents is a political choice. It's not a law of nature. And we can design something of a compromise between these two polar models, where if you became rich in one country, if you stayed very long in one country, you became rich there, and you decide to move, of course you can move. Freedom of movement, there's no implication of trying to prevent someone from moving, but you will keep paying taxes in the country where you were a long-term resident. So that can seem like a very simple idea, and the question would be, okay, but why didn't we do that before? We didn't have the information to do that before. Tax administration didn't know, the tax information of the people when they moved before. And thanks to the progress of international tax corporations, now they do. So it's technically feasible to implement such an anti-tax exile mechanism. The second question was, what is the point, at least this is how I understood it, what is the point for some countries in Latin America to implement it if the US or Europe doesn't implement it because the bulk of the very rich is in the US and in Europe? First of all, there are billionaires in Latin America, there are billionaires in Africa, there are billionaires in Asia. Don't get me wrong, there are way less than in the US and in Europe. But I remember being asked by colleagues in Mexico to sort of project the revenues for a billionaire tax in Mexico. And the projections were revenue estimates that were higher than the minimum tax on corporations that Mexico spent 10 years trying to negotiate. So not many billionaires in Mexico, but still revenue projections that are somewhat higher. So there is a case, for saying there will be revenues. Is it enough or not? That's a very legitimate question. Then there's the question of the threshold. Do we start at billionaire level? Do we start at 100 million level? Do we start at 50 million level? And this is typically a political discussion. We presented a technical proposal, and we, started several scenarios, and this is up for policymakers to decide. And now the last point I wanted to make, and this is one that Nathalie pointed out in the comments, which is the use of the money is something that policymakers should decide. Should all the money remain in the governments in the states where the billionaires are residents or not? This is up for political discussions, and there's a case for all the money to stay there. There's also a case for the money to be distributed, and this is going to be a tough discussion, but this discussion has merits to happen. Now the question is, should that discussion happen right now, or should it happen perhaps at a later stage? As I've been in the negotiation for the past 6 months. When you start discussing how to use the money before actually having the money, you usually stress a lot of people. So that prevents the negotiation from moving. So again, this is a very legitimate conversation to have. I think that we should, decide when to have it, so it's the most efficient. I'll stop there. Thank you. Bueno, gracias a todos y a todas por sus ideas. Nos pasamos un poco el tiempo, pero la conversión creo que fue muy buena y va a quedar grabada para quienes quieran revisarla y estas ideas de cierre después. Como les decía, mañana y pasado vamos a seguir con estos eventos virtuales para alimentar más específicamente las discusiones sobre las negociaciones que siguen en Naciones Unidas a partir del lunes próximo. Así que gracias por su tiempo y tienen la invitación a seguir chusmeando qué pasa en la Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.